Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Hoy habíamos quedado en que íbamos a ver el tercer capítulo de la primera carta de Juan, siempre enfocado todo a qué es lo que busca Dios y nuestro Señor Jesucristo de que Él desearía, le gustaría que nosotros nos gustase cumplir su voluntad. No que fuera una carga para nosotros, no debería ser una carga, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No, no debería ser un suplicio para nadie. Nadie que sea un hijo de Dios, nadie que haya nacido de nuevo, puede decir, qué pesado es esto de hacer la voluntad de Dios, qué pesado es esto de agradar a Dios, porque las cosas que a mí no me gustan, las cosas que a mí me gustan, no le gustan a Dios, y las que a Él le gustan no me gustan a mí. Yo creo que ese debería ser un diagnóstico sencillo para nosotros, de darnos cuenta de si andamos en los caminos de Dios o no andamos en los caminos de Dios. Hay pasajes en la Biblia, versículos que a muchos llamados cristianos no les gustan, como eso de andar por el camino estrecho, que va a la puerta estrecha. No gusta. Gusta más lo de todo aquel que tiene fe es salvo. Es salvo por fe y solamente por la fe, no por las obras, por la gracia de Dios. Y así es. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo, totalmente cierto. Lo que ocurre es que, claro, ¿cómo puede uno saber si es cierto o no es cierto que tiene fe? Yo puedo decir que tengo fe, usted puede decir que tiene fe, mi vecino puede decir que tiene fe, y en el fondo, ¿quiénes somos nosotros para decirle a usted o a mi vecino o al suyo que yo sí tengo fe y usted no tiene fe? Bien, nosotros no somos quien para decidir quién tiene fe y quién no tiene fe. Eso es Dios quien lo decidirá algún día, de si de verdad teníamos fe o no teníamos fe. Lo que sí que es cierto es que si es falso que tenemos fe, si lo decimos por decir, de nada servirá decirlo. Por ejemplo, vamos a ver, si yo digo, tengo fe, me acerco a una iglesia, estoy allí un tiempo, me bautizo, pero era falso que yo tenía fe, sino que simplemente me dijeron, oye, ¿sabes que si declaras que tienes fe serás salvo? Y ya, independientemente de tus obras y de lo que hagas, sabes que serás salvo y tendrás vida eterna. Y que podrás pedir lo que quieras y Dios te escucha y te lo dará, todo lo que pidas. ¿Quién se va a negar a eso? Muy pocas personas, creo yo, que podrían negarse a decir, solo tienes que decir que tienes fe y vas a recibir todo lo que pidas y vas a tener vida eterna, vas a ser salvo por la gracia de Dios, al margen de hagas lo que hagas, al margen de tus obras, vas a ser salvo y vas a tener vida eterna y aquí mismo en la tierra vas a recibir todo lo que pidas. Claro, pero ocurre una cosa. Estuvimos viendo en los dos vídeos anteriores que vimos el capítulo 1 de Juan y el segundo de Juan, algunas cosas que decía que no son tan sencillas. Por ejemplo, decía en 1 de Juan 1, sin alargarme mucho, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si decimos que estamos en luz, que estamos en comunión con Él, pero andamos en tinieblas, es falso que estamos en comunión con Él, es falso que tenemos fe. Es falso. Diré, bueno, hermano, eso es un versículo, está sacando un versículo. Bueno, vamos a ver, 1 de Juan 2 también lo vimos, este fue el último vídeo, dice, y en esto sabemos que le conocemos, porque claro, eso que estamos diciendo, ¿cómo se sabe quién tiene fe, quién no tiene fe? Yo no soy quien para decir si usted tiene fe, usted no es quien para decir si yo tengo fe, totalmente verdad, los hombres no somos quien para juzgar a nadie. Pero claro, aquí dice,
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En eso se conoce. Y continúa diciendo, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este está verdaderamente el amor de Dios y se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, ¿se puede saber o no si alguien tiene una fe verdadera y plena? Yo creo que sí. Y Jesús también lo creía cuando dijo, por sus obras les conoceréis. No es que nadie vaya a ser salvo por sus buenas obras. Nadie puede ser salvo sin fe. Nadie puede agradar a Dios sin fe, porque aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y Dios es galardonador de todos los que se acercan a Él con fe. Pero, si bien nuestras obras sin fe no sirven para nada, nuestras malas obras, o sea, nuestras buenas obras no sirven para salvarnos sin fe. Pero nuestras malas obras sí sirven para echar a perder el regalo recibido de Dios. La salvación es un regalo, es un don, igual que la fe es un don, es un regalo de Dios. Sin merecerlo, nosotros nos lo da por su bondad, porque Dios es bueno y misericordioso. Es un regalo. Pero como con cualquier regalo uno puede aceptarlo o puede, sin abrir ni siquiera la caja, tirarlo a la basura. No lo quiero. Dios te dice, mira, a mí me gustan estas cosas, mi voluntad es esta, ¿tú me amas? ¿Qué dijo Jesús? El que me ama, guarda mis mandamientos. Juan 14:15. Y está toda la Biblia de versículos así. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos. Voy a comenzar la lectura de 1 de Juan 3, que dice así. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, nuestro Señor Jesucristo, cuando vuelva en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Pero veamos ahora este versículo que sigue, fundamental y muy importante. No miremos hacia otro lado cuando leamos cosas que podemos decir, ay, este versículo no me gusta, o este versículo no me viene bien. Mejor, hermano, cambie de tema, bórrelo o pase de página. Bueno, yo podría pasar de página, pero si Dios lo ha escrito, será para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces vamos a leerlo. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, de que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cada uno se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué? Porque el deseo de alguien que ama a Cristo es querer ser como Él. Por mil motivos, porque estás enamorado de Él y de cómo es Él. Entonces, deberíamos querer ser como Él. ¿Que no podemos? Totalmente cierto. Separados de mí, nada podéis. Pero ¿por qué dijo Jesucristo, no os dejaré solos? Os enviaré al Consolador para que esté con vosotros hasta el fin del tiempo. ¿Por qué dijo que nos dejaba el Consolador, el Espíritu Santo? ¿Qué sentido tiene eso? Sí, si somos salvos por fe, ¿qué más da que el Espíritu Santo nos capacite para buenas obras o no? O yo haga caso de leer la palabra o de orar. ¿Qué más da? ¿Acaso soy salvo por las obras? No, me han dicho, soy salvo por la fe, sin obras. Entonces, ¿para qué necesito yo el Espíritu Santo? ¿Va a cambiar algo el que yo no robe, o el que no fornique, o el que golpee a mis hijos? ¿Eso en qué cambia? Sigo teniendo la misma fe cuando les pego que cuando no les pego. Sigo teniendo la misma fe cuando fornico que cuando no fornico.
Sigo teniendo la misma fe cuando bebo que cuando no bebo. Hermano, no nos engañemos a nosotros mismos. Tengo la misma fe porque no tengo fe, porque si tuviera una fe verdadera y si tuviera un amor verdadero a Cristo y a Dios, yo le diría, Señor, soy débil, soy muy débil y te necesito. Y en nuestras oraciones lo tendríamos día y noche, Señor, quiero cambiar, por favor. El hecho de fallar no es lo que nos diferencia a unos y a otros. La diferencia está en sentirte a gusto en el pecado, sentirte cómodo en el barro, en las tinieblas, o el sentirte incómodo y decir, no quiero estar aquí, no quiero estar en tinieblas, yo quiero volver al Padre, no quiero estar lejos del Padre, yo quiero estar en la luz, yo quiero ser como mi Señor, yo quiero agradarle, yo le amo, yo quiero ser como Él. Él ha muerto por mí, qué menos que yo quiera agradarle, que ha muerto por mí, para que yo siga siendo como siempre. ¿Qué quiere decir entonces cuando dijo que hay que morir al hombre antiguo? Cuando dijo Pablo que tenemos que morir al hombre antiguo y nacer al hombre nuevo. Si yo sigo haciendo lo mismo que hacía antes de conocer a Cristo, ¿en qué sentido yo he muerto al hombre antiguo y he nacido al hombre nuevo? ¿En qué sentido fui crucificado con Él y resucitado con Él? ¿En qué sentido? Si soy el mismo de siempre. Y no es que sea el mismo y que haya cambiado poco. Es que ni siquiera me importa cambiar. Porque a mí se me ha dicho que lo que importa no es si yo cambio o no cambio. Se me ha engañado y se me ha dicho que Dios me ama tal y como soy. Claro que me ama tal y como soy. Por eso entregó a su Hijo unigénito a morir por mí y a resucitar por mí, para limpiarme de todo pecado. Pero para eso también envió a su Espíritu Santo para que me capacitara para cambiar. Y me dio la fe para que yo tuviera ilusión por cambiar. Y me ha dado todas estas cosas y me ha dado el amor de Dios también, para que yo le ame a Él y ame al prójimo, a todos, que les ame, que me preocupe de si están bien, que si están enfermos les visite, que si necesitan algo de alimento se lo dé, que si necesitan abrigo se lo dé, que si necesitan una palabra de cariño y de afecto se la dé, una sonrisa, un apoyo. Para eso lo ha hecho Dios todo eso, para que yo cambie, para que muera el hombre antiguo y nazca al hombre nuevo. ¿Cómo vamos si no a vivir con Él por la eternidad, siendo como somos? Si no nos gusta la voluntad de Dios. Repito, que nos equivocamos, que fallamos, pero pedimos perdón y sabemos que no estamos bien. Sé que no estoy bien. Quiero cambiar, Señor, te necesito. Yo no puedo fallar ya varias veces en esto y me doy cuenta de que sin ti no puedo cambiar. Pero quiero cambiar, pero a mí mi tristeza me viene de cuando hablo con hermanos, dicen, pero ¿todavía estás en eso? ¿Es que te crees que te vas a salvar por las obras? Digo, no. Sé que no me voy a salvar las obras. Sé que si soy salvo es por la gracia de Dios, por su misericordia. Por eso es que me perdona y me ayuda. Pero yo también estoy muy agradecido y me gustaría agradarle. Y sé qué cosas le gustan y sé qué cosas no le gustan. Porque voy a seguir haciendo lo que no le gusta. Porque no le voy a pedir que me ayude. ¿Acaso me va a negar su ayuda? Pero tú me estás diciendo que te da igual todo, que tú ya dijiste lo que tenías que decir y que ya no te importa nada más, que quieres vivir tu vida a tu manera, a tu gusto, en el mundo, en las tinieblas, y te da igual. Eso es lo que yo me refiero, que te dé igual, no puede darte igual. Todos nos equivocamos, pero no puede ser que nos dé igual. Tenemos un Dios misericordioso y que nos quiere ayudar a ser como Cristo. Él no ha entregado a su Hijo para nada. En Hebreos dice, aquel que peca deliberadamente una vez que Cristo hizo el sacrificio, ¿qué vamos a hacer? ¿Volver a pisotear la sangre de Cristo? Y dice más cosas que no voy a decir hoy, porque son más fuertes de las que estoy diciendo hoy. Continúo leyendo 1 de Juan 3. Dice,
todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Sí, hermano, pero eso se refiere a la ley, eso ya está anulada la ley. Vamos a seguir leyendo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Solucionado, ¿no? Vamos a ver. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Que nadie os engañe. El que peca es de Satanás, porque en Cristo no hay pecado. Y nosotros somos de Cristo. No hay mezcla de luz y de tinieblas. O se está en la luz o se está en las tinieblas. Hermano, yo no puedo pasar de las tinieblas a la luz por mi propia voluntad. Obvio que no, ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Pero el Espíritu Santo te va a capacitar, pídeselo a Dios, no te lo va a negar. Él te puede negar que tú le digas, Señor, estoy casado con esta mujer, pero no me gusta más aquella otra. Señor, ayúdame a que pueda librarme de ella y me vaya con la otra. Obviamente, eso, si pides esas cosas no te las va a dar. Pero si tú le pides, Dios mío, quiero cambiar, deseo hacer las cosas como a ti te agradan, por favor ayúdame, sigue derramando de tu Espíritu Santo, saca todo lo malo que hay en mí, todo lo que viene de mi hombre antiguo, sácalo, lléname de tu Santo Espíritu. ¿Cómo se va a negar Dios a eso si de verdad tú se lo pides? A veces no entendemos que para que el Espíritu Santo entre en nosotros hay que hacer sitio. Si ustedes tienen una botella llena de agua, ¿cómo la pueden llenar de aceite? Si ustedes echan aceite, así echen aceite a chorros en la botella o en un recipiente, no va a entrar ni una gota de aceite, el aceite flota en el agua. Se desborda, no entra. Para llenar el recipiente de aceite hay que ir sacando el agua, hay que sacar lo antiguo, hay que morir al hombre antiguo y que se vaya llenando ese recipiente. De acuerdo, que no se hace de una sola vez, que es poco a poco. De acuerdo. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es paso a paso que vamos muriendo día a día y sacando y haciendo hueco para que nos llenemos de ese aceite. Pero vayamos con los ojos puestos en Cristo siempre, sin mirar atrás. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? No se puede mirar atrás, no se puede hacer como el pueblo de Dios cuando salió de Egipto, que a la semana siguiente ya estaban echando de menos su vida en Egipto. Qué bien que comíamos en Egipto y aquí estamos con el maná, qué aburrido. Siempre el maná de Dios nos da maná todos los días, sí, vale. No nos falta el alimento, pero qué aburrido. Yo prefería estar en el mundo de pecado, allí en Egipto, con lo bien que se comía allí, las fiestas que hacíamos, y aquí estamos pasando esto. ¿Por qué somos así? ¿Queremos mirar adelante o queremos mirar hacia atrás? Pongámonos de rodillas a orar y pidámosle a Dios que nos ayude. Solos no podemos, pero Él nos va a ayudar. Si somos sinceros, Él nos va a ayudar. Continúo. Y parece que sea repetición, pero no es que yo repite, es que es así el pasaje. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Que nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Ahora dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel, escuchen esto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, si dice eso, ninguno vamos a ser salvos porque ¿quién hay que no peque? Todos pecamos, ya lo dijimos, sí, pero tenemos a Cristo sentado a la diestra del Padre para que interceda por nosotros y nos perdone.
Dios Padre, porque Él ve la sangre, Él ve la sangre. Es como en la Pascua de los judíos cuando salieron de Egipto. Dios les dijo, yo veré la sangre y pasaré por alto, pasaré por encima de vosotros, sin castigaros. Castigaré a Egipto, pero no a vosotros. Yo veré la sangre del cordero puro, del cordero inmolado, cordero sin mancha, como símbolo. Se dijo aquello para sacar al pueblo de Dios del mundo de pecado. Posteriormente se cumplió en nuestro Señor Jesucristo un sacrificio una vez y para siempre. Y Dios verá la sangre y pasará por alto. Pascua, pasar por alto. Entonces, no son contradictorias las cosas que estoy diciendo. Dios pasará por alto, verá la sangre, pero no puede ser que no queramos cambiar. No puede ser que vivamos con los ojos puestos en el mundo. No puede ser que estemos siempre mirando atrás. Tenemos que mirar adelante. Continúo. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo? Porque claro, ¿cómo podemos diferenciar, no? Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así de sencillo. El que no hace lo justo y no ama a su hermano, no es de Dios. Sí, son palabras duras, son palabras que nos llevan a pensar que ninguno de nosotros va a ser salvo. No es cierto. Simplemente son palabras de lo que Dios espera de nosotros. Si tú amas a tu padre y tu padre quiere que estudies y que vayas a la universidad, puede que no tengas la capacidad adecuada para eso, pero por lo menos lo único que puedes hacer es decir, bueno, papá, yo voy a hacer lo que pueda, yo voy a sentarme a estudiar, yo voy a leer, yo voy a hacer todo lo posible. ¿Y qué crees? Que tu padre no te va a dar inteligencia, tu padre no te va a dar sabiduría, bueno, tu padre terrenal, ¿no? Pero tu padre que está en los cielos no te va a capacitar para aprobar esos estudios. Obvio que sí, pero si tú no asistes a clase, si tú no abres los libros, por mucho que tu padre quiera que tú te saques la carrera, si tú no estudias, si tú no vas a la escuela, si tú no haces nada, si te vas de fiesta, está muy complicado que apruebes el curso, que te saques la carrera. Esa carrera que no se puede sacar sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. Tú por tus medios seguro que no podrías. Pero con la ayuda de Dios, con su gracia, con su misericordia, con la capacitación del Espíritu Santo y con el limpiamiento de nuestros pecados por parte de nuestro Señor Jesucristo, sí es posible. Continuamos para terminar. Primera de Juan 3, 21 y 24. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Esto sí que nos encanta cuando decimos que cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él. ¿Y por qué dice aquí que cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él? ¿Por qué? Pues voy a continuar el versículo siguiente a ver qué dice. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Recibiremos todas esas cosas que pedimos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuántos y cuántos versículos hay en la Biblia que nos dicen muchos líderes y nos las dicen a medias? Pedid lo que queráis y lo recibiréis. Y dice, en realidad dice, si pedís conforme a la voluntad de Dios, recibiréis lo que pedís. Si pedís conforme a la voluntad de Dios, pero la gente cree que puede pedir lo que quiera aunque no sea de la voluntad de Dios y que Dios está en la obligación de dártelo. No es cierto. El versículo dice,
Si pedís conforme a la voluntad de Dios, pedid lo que queréis y lo recibiréis, si es la voluntad de Dios. Nadie conoce exactamente cuál es la voluntad de Dios. A lo mejor Él tiene otra misión para ti, otro propósito para ti. ¿Cómo sabes tú si a lo mejor Dios tiene una misión para ti, que es que vayas a las naciones como misionero o como evangelista, y tú estás pensando en construir una casa y gastar todo el dinero que tienes y endeudarte por 30 años y pagar esa hipoteca? Y a lo mejor dices, estoy pidiendo a Dios que el banco me conceda la hipoteca y no me la concede. Dios está fallando. No, Dios no está fallando, simplemente Él tiene una misión para ti y a lo mejor, no digo, es un ejemplo, a lo mejor Él quiere que vayas a distintas ciudades, no necesariamente en el extranjero, en tu mismo país, o que estés dependiente de Él y tú a lo mejor tienes otros planes, pues recibirás todo lo que pidas si es la voluntad de Dios. Aquí dice que nosotros, si pidiéramos, lo recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Parece que es un poco necesario guardar los mandamientos y hacerlo agradable delante de Él para recibir lo que pidamos, según lo que leo. Aunque puedo estar confundido, ustedes me ayudarán a entenderlo. En sus comentarios, quiero decir, pueden comentar sobre esto y sobre cualquier otro tema si piensan que no lo he explicado bien, porque yo no soy perfecto en absoluto y entonces me gusta que me den otros puntos de visión y fijándonos luego en la palabra podemos llegar a un acuerdo, a una concordancia en el espíritu. Continúo. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Vuelvo a decir lo mismo. ¿Quién permanece en Dios y Dios en Él? El que guarda sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. ¿Quién permanece en Dios y Dios en Él? El que guarda sus mandamientos. Pero hay quien dice que eso no tiene, que eso son inventos de doctrina. No, eso no es doctrina, esa es la palabra de Dios. Las doctrinas son las que anulan la palabra de Dios. Digo, las doctrinas de hombres. Yo quisiera añadir algún versículo que viene relacionado con esto. Por ejemplo, Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. No podemos decir que la voluntad de Dios, que los mandamientos de Dios son un suplicio y una carga. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, lo dice Pablo, el que dice que estamos en la libertad. En Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, con agrado y deseo, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas que le habían dicho eran así. Hermanos, todos tenemos que hacer eso. No creernos todo lo que nos dicen, ir a las Escrituras y escudriñar si es cierto lo que nos dicen. En Gálatas hay una parte que para mí aclara muy bien, porque en Romanos 6 y en otras partes de Romanos pues se explica que somos salvos por la gracia de Dios, que no somos salvos por obra, que ya no estamos bajo la ley, que ahora Dios nos ha hecho libres, estamos en la libertad y todo esto, ¿no? Pero Pablo no solo escribió la carta a Romanos, claro, también escribió muchas más cartas, Corintios, Tesalonicenses, muchísimas cartas. Pues en Gálatas 5 dice un párrafo que aclara muy claramente qué es lo que él quiere decir. Y él dice, digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Vaya, la ley de la libertad de Pablo, y dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Para que no hagáis todo lo que quisierais. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, si tú andas en el Espíritu, no hay ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y viene una lista enorme de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, en fin, ya saben, miles de cosas. Aquí solo hay 12 o 15, pero hay miles de cosas que son de la carne. Dice Pablo ahora, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. No dice, acerca de las cuales os digo que hagáis lo que queráis porque sois salvos por fe y las obras no importan. No, dice, sobre las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué ocurre? ¿Que Pablo no estudió la carta a Romanos? ¿Que no entendió bien la doctrina paulina sobre la carta a Romanos? ¿Forma parte Pablo de una herejía que se ha salido de la doctrina correcta? No, lo que pasa es que Pablo tiene las cosas muy claras, porque fíjense lo que dice después. Más, esto eran los frutos de la carne. Dicen, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y mansedumbre, templanza, perdón. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo van a haber ley contra estas cosas? Contra el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. ¿Cómo va a haber ley contra esto? Contra estas cosas no hay ley. Porque Pablo decía que ya no hay ley para los hijos de Dios, para los que han nacido de nuevo. Y como han nacido de nuevo, no están en tinieblas, están en luz. Y son espirituales. Y como son espirituales, para el que es espiritual, no hay ley, porque anda en amor, en gozo, en paz, paciencia. Pero para el que anda en la carne, para el que anda en tinieblas, él mismo dice, sobre esto os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que el que practican tales cosas no heredará el reino de Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo? Hay que entender bien a Pablo. Y aquí habla más claro que en ningún sitio. Ya os lo he dicho, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y para terminar, y sé que me he alargado mucho más de lo que quería, pero creo que era necesario hablar de todo esto, dice en 1 de Santiago del 21 al 25. Por lo cual, en 1 Santiago 1, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero si nuestras almas ya están salvas porque las ha salvado Dios por gracia y por la muerte de nuestro Señor en la cruz. Dice, sí, pero recibid la palabra implantada con mansedumbre, la cual puede salvar vuestras almas. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su imagen en un espejo. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, hermanos, tenemos un Dios maravilloso que nos ama, que es misericordioso, que ha tenido a bien ser revelado en nosotros, que ha tenido a bien darnos a su Hijo unigénito en sacrificio único y para siempre, para que por su sangre bendita seamos perdonados de todas las cosas que hemos hecho mal. Pero yo creo que lo único que espera Dios de nosotros es que aceptemos ese regalo, que busquemos de Él, que leamos su palabra, que oremos, que hablemos con Él, que le pidamos ayuda cuando la necesitemos para ser
a su agrado. Él ha tenido bien derramar su Santo Espíritu sobre nosotros para capacitarnos y Él espera que llevemos al mundo las palabras de salvación. Y nada más, hermanos. No piensen que mis palabras son de reproche o de ataque o de condenación, sino todo lo contrario. Lo que he dicho todo el tiempo es que Dios es bueno y que espera que procedamos al arrepentimiento, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy en día está más cerca que nunca. Así que Dios les bendiga, muy buenas noches y que tengan un buen descanso.